vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, que es sobre Orfá, o Orfa, u Orfa, como la conocemos en nuestras Biblias traducidas al español. Y vamos a ver quién fue esta mujer, qué hizo, y vamos a ver qué relación tiene su actitud y su personalidad, sus palabras, aquellas obras que se han registrado en la Escritura, en el libro de Ruth, para con los creyentes de hoy en día, para con los dos tipos de creyentes que como extranjeros podemos saber, como extranjeros que fuimos en algún momento. Vamos a ver que hay dos tipos de extranjeros: aquellos que verdaderamente anhelan acercarse con plena convicción al Todopoderoso, y aquellos que solamente tienen comezón de oír, como dice Pablo. Y vamos a ver qué nos enseña Orfa en esta ocasión. La historia de Orfá se narra en el libro de Ruth y solo aparece en 2 versículos. Está situada en la época de los jueces, aproximadamente del año 1322 antes de la era común en adelante. Su nombre en el original hebreo se pronuncia Orfá y literalmente lo traducen como melena. Si ustedes buscan la traducción, buenos días a las que se acaban de integrar, bienvenidas. Si ustedes buscan la traducción, pues se van a encontrar generalmente con este tipo de transliteraciones o de significados, que bueno, en el caso de Orfá es melena. Orfá es la palabra femenina de Oref, que significa nuca o parte posterior del cuello, como declinado. De aquí también podemos entender espalda en general, ya sea literal o figurativo. Acuérdense que todos los nombres tienen 2 significados: uno que es literal, uno que es, por decirlo, físico, y otro que es espiritual, otro que es alegórico. Entonces aquí podemos entender con el nombre de Orfá como espalda, ya sea literal o figurativo, también cerviz o duro o dura de cerviz, cuello y espalda. Bienvenida, Rosy, bienvenidas a todas. Entonces aquí el nombre de Orfá tiene estos significados bastante importantes e interesantes con lo que vamos a analizar de su vida. Es sumamente importante el significado de su nombre para poder comprender realmente por qué esta mujer está en el grupo de las mujeres reprobables. Acuérdense que hemos tratado de organizar a las mujeres de la Biblia en 3 grupos para que sea más fácil recordar qué hicieron cada una de las mujeres. Obviamente algunas de las mujeres de la Biblia no las podemos así catalogar al 100% como una manera en específico de comportamiento o de estilo de vida, sino que a veces solamente se habla tan poco de alguna mujer y no parece tan relevante lo que hicieron que solamente nos dejan un ejemplo de algo. Entonces hemos catalogado a las mujeres de la Biblia en 3 grupos: las mujeres prominentes, ejemplares y reprobables. Y en el caso de Orfá, obviamente por sus comportamientos, por su manera de pensar y por la manera en cómo le dio la espalda a lo que alguna vez vivió, vamos a ver de qué se trata esto, pues la hemos puesto en el grupo de las mujeres reprobables. Veamos un poco de la procedencia de Orfá, y para esto vamos a ir a Ruth 1, del 1 al 4, que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. O sea, muere el esposo y estos hijos toman mujeres de la tierra de Moab. El nombre de una era Orfá y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, aproximadamente 10 años estuvieron viviendo en la tierra de Moab, y los 2 hijos de Naomi casados con estas 2 mujeres. Como ven en las escrituras, dicen que tanto Orfá como Ruth eran moabitas. Los moabitas fueron los descendientes del sobrino de Abraham, Lot, y su hija mayor, que ya hemos examinado en Génesis 19:37. Como ya hemos visto en el estudio de las hijas y la esposa de Lot,
Esta descendencia incestuosa ha sido reprobada por el Eterno precisamente por su origen, en especial los moabitas, ya que su madre, la hija mayor de Lot, no tuvo vergüenza al ponerle ese nombre a su hijo, ya que Moab significa hijo de mi padre, mientras su hermana menor tuvo un poco de decencia y decidió ponerle a su hijo un nombre más discreto, Ben-Ami, hijo de mi pueblo, sin especificar su origen. Tanto los moabitas como los amonitas han sido constantes enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, el Eterno ha tenido cuidado de esa descendencia por amor a Abraham y al justo Lot. Y bueno, para esto ya hemos examinado un poco, pero les dejo las citas por si alguien no lo ha checado, en Deuteronomio 2.9 y 2 de Pedro 2.7. Y pues más propiamente examinar el estudio sobre la esposa y las hijas de Lot en las mujeres reprobables, en donde vamos a ver toda la historia, la transición, el origen, todo lo que pasó con estas mujeres, para poder entender un poco más el contexto de Orfá y Ruth como moabitas. A pesar de que el Eterno dio una firme instrucción de no mezclarse con los moabitas y los amonitas, esto está en Deuteronomio 23.3, ha permitido casos en los que personas puedan formar parte del pueblo. Un caso registrado es el de un hombre moabita que David eligió como valiente del ejército israelita. Esto está en Primera de Crónicas 11:46. Por parte de Amón sí hubo más casos de mujeres que se unieron al pueblo, como Naamá amonita, quien fue madre de Roboam, hijo de Salomón, de quien hablaremos en otra ocasión, de Naamá. Y bueno, obviamente contando como moabita a Ruth, quien definitivamente se integró al pueblo de Israel. El Eterno nunca ha hecho acepción de personas. Cualquier persona de la descendencia que sea puede formar parte de Israel siempre y cuando esté dispuesto a decir y hacer las palabras que dijo Ruth a su suegra Naomi. Obviamente el Eterno, como dice, Él puso a Israel como luz para las naciones, para que todo aquel que desee integrarse al pacto lo pueda hacer, siempre y cuando se acate o guarde el lineamiento que el Eterno dio a su pueblo y haga como el Eterno ha dicho desde que dio su Torá, desde que dio su instrucción, que dijo tanto para el natural como para el extranjero. Así que el extranjero o el que no es parte de Israel, vamos a decirlo más puramente, que pues obviamente ya hoy en día con tanta mezcla que ha habido en la humanidad, pues ya es difícil decir quién es del linaje puro. Sin embargo, el Eterno siempre ha preservado la descendencia de Abraham para que precisamente se mezclara y poder alcanzar a mucho pueblo. Entonces vamos a ver que aquellas personas que actúen como Ruth tienen completa entrada al pueblo de Israel. ¿Qué dijo Ruth? Y bueno, vamos a leer Ruth 1:16 y 17. Dijo ella: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu poderoso mi poderoso. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y aún me añada, o sea, estaba haciendo un voto, una promesa, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esta es una convicción que no estaba en el corazón de Orfá. El Eterno le dio la oportunidad de ser parte de su pueblo casándose con un hombre judío. Cuando se casaron, tanto Orfá como Ruth fueron una unidad con sus esposos. Sus almas se unieron, hicieron pacto con ellos, pero también con su fe. Obviamente en el momento en el que Orfá y Ruth se casan con estos hombres israelitas, pues no, los hombres israelitas no empezaron a vivir conforme a las costumbres moabitas. Obviamente ellos guardaron su fe y las mujeres fueron las que tuvieron que empezar a vivir conforme a la fe de estos hombres. Imagínense más de 10 años en el que estuvieron viviendo de cierta manera y una manera muy diferente a la que estaban acostumbradas. Obviamente podemos pensar que Ruth lo comprendió y lo aceptó con todo su ser, pero Orfá solo hizo pacto con un hombre, no con el poderoso de Israel. Esto fue confirmado cuando muere su suegro y los esposos de ambas, y su suegra Naomi decide regresar a su tierra Belén de Judá. Vamos a leer Ruth 1, 8 y 9. Que dice: y Naomi dijo a sus dos nueras:
Andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Obviamente, bueno, pues no fue un momento así X en el que dijeran, bueno, pues muchas gracias y pues ya cada quien a su lugar y pues gracias por el tiempo y pues ya cada quien a lo suyo. O sea, obviamente ya había una relación entrañable, ya había aprecio, ya había mucho en común durante 10 años en el que estuvieron juntas las tres. Sin embargo, vamos a ver cómo eso para Orfá no tiene tanto peso al final de cuentas. Ya cuando se trata de tomar la decisión definitiva, cómo no tuvo tanto peso el haber conocido al menos una parte de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Seguramente el dolor de la separación fue grande. Ya habían pasado 10 años y con ellos muchas experiencias juntas. Así que las tres lloraron, pero ahora vendría el desafío para sus convicciones. Ruth 1:10 dice, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y le dijeron es importante. Por la final decisión de cada una de las dos nueras, me parece que Ruth fue la que dijo esa frase desde su corazón y Orfá por el momento emocional estuvo de acuerdo. Pero veremos que cuando se dicen las cosas solo por emoción, nada permanece firme. En el verso 11 dice, y Naomi respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Seguramente Orfá habrá pensado, es verdad, ya no hay posibilidad de tener descendencia. ¿Para qué me voy con ella alejándome de mi familia? Ese es el pensamiento de alguien que solo se ha acercado al pueblo por emociones o simpatía, pero no está dispuesto a padecer todo con Israel. ¿Por qué decimos esto? Verso 14. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. O sea, imagínenselas entre palabra y palabra y luego se soltaban a llorar y luego otra vez una palabra y otra vez lloraban. Y llegó el momento en el que otra vez lloraron, estuvieron seguramente abrazadas, lamentaban la separación. ¿Y qué dice? Y Orfá besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea, ya finalmente con todo y el dolor que pasó, que sentían de la separación, Orfá como que ya se resignó y dijo, definitivamente mejor me regreso con mi familia. Besó a su suegra y se alejó. Sin embargo, Ruth permaneció con su suegra. En ese momento, Orfá estuvo en el valle de la decisión, o ir con su suegra y servir a su poderoso, o continuar con su vida idólatra de antes, regresando a su pueblo gentil, moabita, quien no solo no tiene parte en Israel, tiene prohibido formar parte de él, a menos que haya una conversión desde el corazón, tal y como pasó con Ruth. Estuvo dispuesta a dejarlo todo con tal de continuar una vida apegada a la fe de Naomi. Su convicción fue firme y plena, mientras que Orfá fue de dura cerviz, tal y como lo expresa su nombre. Y aquí es donde encontramos o relacionamos el significado del nombre de Orfá con su vida, con lo que ella hizo. Verso 15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto. O sea, se ha vuelto implica que fue por su propia iniciativa, que fue por su propia decisión, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Obviamente, el hecho de regresar a su antigua vida implicaba volver al ambiente de idolatría, de paganismo que se vive. Y ya después le dice Naomi, vuélvete tú tras ella, o sea, tú también vete, tú a ella perteneces, regresa de donde veniste. Sin embargo, bueno, pues vimos que Ruth tenía plenamente la convicción de no continuar viviendo en ese estilo de vida idólatra. Orfá nunca volvió su corazón al Eterno. Es una persona que deja la idolatría y al paganismo por volverse al poderoso de Israel, nunca puede volver atrás. Simplemente no puede. Pero si alguna vez se alejó del paganismo y aparentó ser parte del pueblo, pero a la primera oportunidad vuelve a su antigua vida, entonces en realidad nunca hubo una sincera y plena conversión al Eterno.
A Orfá le fue muy fácil volver a su vida idólatra. Así perdió la oportunidad de ser parte de la historia del pueblo, como lo fue posteriormente Ruth la Moabita, a la que se le sigue conociendo así para recordar de dónde fue sacada y quién es ahora en Israel, siendo Orfá su contraparte. El nombre de Orfá solo se menciona 2 veces en el capítulo 1 de Ruth. En cambio, el Eterno plasmó en las Escrituras un libro con el nombre de una moabita, quien fue Ruth, y además su nombre forma parte de la genealogía del Mesías Yeshua, perpetuando así en la historia de nuestra fe. Mientras tanto, Orfa, por decidir dar la espalda al Eterno y a su pueblo, su nombre solo está escrito para darnos testimonio y mostrar las diferencias entre un verdadero creyente y uno que solo tiene comezón de oír. Y bueno, obviamente recordamos estas palabras de Rav Shaul, de Pablo, cuando habla acerca de aquellos que solamente tienen comezón de oír, o sea que solamente van a algún lugar a escuchar, pero no son hacedores, solamente escuchan y en el momento les tocan las palabras y sienten bonito, pero en realidad no son hacedores, no se convierten en ejecutadores de esa fe que se les está transmitiendo. Y bueno, en el caso de Orfá, eso es lo que podemos encontrar en su vida, es lo que podríamos rescatar de su personalidad. Obviamente de todas las mujeres de la Biblia, aunque se hable tan poco de cada una de ellas, hay una enseñanza que el Eterno tiene para nosotras en cada historia, en cada suceso, en cada momento de las mujeres de la Biblia. Y en el caso de Orfá, eso es lo que podríamos rescatar, aparte de conocerla, aparte de saber quién fue, tomarla como un ejemplo, ella y Ruth como ejemplos de esa vida de fe a la que nosotras somos invitadas a ser parte y cómo nosotros vamos a reaccionar. Si nosotros vamos a aceptar caminar en pos de esa fe que se nos está enseñando, y lo vamos a hacer con plena convicción, porque cuando Ruth le dijo a su suegra, donde quiera que tú vivieres, viviré yo, donde murieres tú, yo moriré, solamente la muerte puede hacer separación entre nosotras, o sea, no puede haber nada en este mundo que me haga que yo desista de vivir la fe que tú conoces. Prácticamente podríamos traducir de Ruth que seguramente es lo que estaba pensando. No puede haber nada en este mundo que pueda impedir que ella se acercara a esa fe en el poderoso de Israel. Algo tan fuerte que ella sentía en su corazón, ese llamamiento que ella aceptó, que ella lo tomó, que se le dio la oportunidad y lo tomó y plenamente anduvo en esa fe. Y en el caso de Orfá, pues es todo lo contrario. Se le dio la oportunidad, se le presentó el momento de conocer al Eterno, al Creador de los cielos y de la tierra, el único poderoso, viniendo de un contexto en el que Orfá conocía deidades y conocía otras maneras de acercarse a otros dioses. Sin embargo, se le presenta la oportunidad de conocer al Eterno y finalmente es increíble que después de conocer la bondad del Creador, después de acercarnos a Él y de empezar a comprender un poco de lo mucho que Él es, pues obviamente es muy difícil pensar en que en algún momento pudiéramos nosotros decir hasta aquí, como que ya no, en realidad no es algo que se penetre en nuestro corazón como para continuar viviendo ese mismo estilo de vida. Entonces, aquí en Orfá es lo que podríamos entender, es lo que podríamos rescatar de un testimonio de una mujer que finalmente no tuvo esa convicción de acercarse al pueblo a pesar de la oportunidad que se le ha dado. Entonces, quien solo tiene comezón de oír no permanece en la fe. Imagínense, pasaron 10 años y muchos de nosotros o muchas de las personas que se acercan al Eterno apenas pasa un año o menos o un poco más y ya en el primer momento que se les presenta pues ya desisten de lo que han conocido y empezamos a comportarnos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando fue sacado de Egipto, después de haber visto tantas maravillas y empezar a recordar Egipto y empezar a quejarnos y empezar a decir que no sé, mejor estaría yo haciendo esto o que nos duela privarnos de algo
que antes hacíamos y que ahora por causa de la fe y por causa de la Torah decidimos abstenernos, o que decidimos obedecer al Eterno que debemos abstenernos de ciertas cosas, y que llegue un momento en el que empecemos a recordar y a anhelar lo que vivíamos antes, pues obviamente eso ya empieza a hacernos tomar una actitud como Orfá. Y Orfá no solamente la mujer, sino su nombre, una actitud que le da la espalda al poderoso, al Eterno y a la fe que Él nos ha permitido conocer, que ya de por sí es una gran maravilla que el Eterno nos haya permitido saber, al menos saber, y no digamos entender, pero al menos saber que hemos tenido la oportunidad de injertarnos al pueblo elegido a través de un justo, y pues obviamente que además tenemos la oportunidad de caminar en los mandamientos del Eterno, lo cual no todos gozan de ese privilegio y no todos entienden para qué han sido dados. No todos entienden y tampoco tienen este corazón de Ruth, o el corazón que tuvo el pueblo de Israel en un momento cuando dijo: todo lo que el Eterno ha dicho haremos y oiremos. O sea, todo lo voy a hacer, todo lo voy a tomar, que me llamó. Que al menos nuestra obediencia sea una respuesta a lo que el Eterno, a todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Yo creo que eso es lo menos que podríamos hacer. Entonces, quien solo tiene comezón de oír no permanece en la fe, pero quien es un verdadero oidor se convierte en hacedor de ella para toda su vida hasta la muerte. Ni la muerte, o más bien, si acaso la muerte puede hacernos desistir de continuar perseverando en la fe. Que esa sea una enseñanza y una reflexión que podamos tener con la vida de Orfá, aunque encontramos muy poco de ella, pero que podamos rescatar que tenemos de dos, que finalmente, así como al pueblo de Israel en algún momento se le dijo: delante de ti está la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. Y así se le dijo a Orfá, o prácticamente así se le presentó a Orfá en su momento la fe en el Eterno, los mandamientos del Eterno, el estilo de vida conforme al pueblo elegido. Solamente la muerte puede hacernos desistir de elegir la vida, si verdaderamente tenemos un corazón como Ruth. Y si tenemos un corazón como Orfá, pues en cualquier prueba, en cualquier momento que pase, que nos haga flaquear nuestra fe, pues vamos a terminar cayendo. Pero dice Proverbios que el justo, aunque se caiga 7 veces, esas mismas 7 veces el Eterno lo vuelve a levantar. Y bueno, pues obviamente oremos y pidamos al Eterno que nos ayude a perseverar en la fe a la que hemos sido llamadas, que no es algo no es algo tan sencillo cuando pensamos en lo que implica dejar. Sin embargo, cuando tomamos esta actitud de con tanta convicción decir: no importa lo que tenga que hacer, lo voy a hacer, pues obviamente se convierte en algo muy fácil de llevar a cabo. Y vamos a ver con la vida de Naomi que, a pesar de que ella es una de las representantes del pueblo de Israel en esta historia, en el libro de Ruth, también tuvo un momento en el que su humanidad fue tocada, en el que su fe fue probada, pero vamos a ver que ella persevera y sale adelante, y el Eterno la guía para que pueda hacer esa instrucción que necesitaba Ruth para poder llevar a cabo ese plan de redención que ya hemos conocido. Entonces, bueno, pues con esto vamos a concluir la reflexión que tenemos sobre Orfá, un extracto bastante pequeño sobre su vida, completamente podríamos decir, bueno, no hay mucho que decir sobre ella. Sin embargo, vemos que es un ejemplo muy importante el que podemos rescatar de su vida. Orfá, una mujer a la que se le dio la oportunidad de ser parte del pueblo de Israel, y finalmente decidió darle la espalda a esa fe. Así que bueno, pues que el Eterno nos libre de tomar esa actitud y nos permita tener un corazón como el de Ruth y como el de su descendiente David, un corazón conforme al corazón del Eterno.